Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano y desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales de Ecuador TV y de Gamavisión. Se encuentra, como lo anticipamos, Luis Arocha, psiquiatra venezolano residente en el Ecuador desde hace 5 o 6 años. 4. 4 años. 4 años ya llevo acá. 4 años. Sí, sí. Usted es parte precisamente de lo que vamos a analizar. Del mismo fenómeno. Del mismo Claro, fenómeno, claro. de la corriente migratoria Exacto. venezolana en Ecuador. Se ha estudiado desde el punto de vista de la psiquiatría, de la salud mental, se ha estudiado el fenómeno de la migración. Existe un seguimiento sistemático de este fenómeno para entender cuáles son las consecuencias que tiene en la salud familiar, en la salud mental, no solo de los venezolanos que han migrado al Ecuador, sino también de los ecuatorianos que los reciben. Buenos Exactamente, porque se trata de un fenómeno interaccional, es un fenómeno comunicativo, es un fenómeno de encuentro humano entre dos subculturas, podríamos decirlo, que pueden tener características similares, pero características también diferentes. Entonces eso crea una especie como de choque inicial que, dependiendo de cómo se armonice, si vamos hacia el establecimiento de aprendizajes mutuos y hacia la búsqueda de acuerdos, evoluciona positivamente. Pero quienes se desplazan por razones turísticas evidentemente parecen tener mayor igualdad de intercambio. En este caso hablamos de una corriente migratoria, de una migración forzada por la situación económica. Es un caso especial. Es un caso especial. Es un caso como lo que se ha planteado en varias ocasiones en África, por ejemplo, ¿verdad? Donde hubo grandes migraciones por distintos problemas, guerras internas, etcétera, etcétera. Pero en Venezuela se da un fenómeno muy curioso. El venezolano nunca había emigrado. Esta es la primera vez que los venezolanos salen en grandes masas y bajo las circunstancias particulares en que se está viviendo el fenómeno. Fíjate, Venezuela era más bien, gracias a su actividad petrolera, era más bien un país que recibía muchísima gente. De los años 20, de los años 30 del siglo pasado. Claro, la gran migración española, gallega, portuguesa. Sí. Estábamos acostumbrados, incluso muchos ecuatorianos. Yo tengo grandes amigos ecuatorianos que desde hace 30, 40 años, que emigraron también como consecuencia de aquella crisis con respecto al cambio del sucre al dólar. Hay distintos fenómenos que ocasionan migraciones. Las migraciones forman parte de la historia. Son un fenómeno natural. Pero en Venezuela se ha dado esa particularidad. Por primera vez están migrando en grandes masas por las circunstancias, económicas, políticas, sociales que ya todos conocemos, ¿no? Entonces ese fenómeno trae como consecuencia que la migración no se produce ni voluntariamente, ni con la expectativa de que yo voy a un lugar porque quiero ir a ese lugar, sino que estoy huyendo. Estoy saliendo de una situación y no sé a dónde voy. Eso, por supuesto, agrava el fenómeno. Quizás donde se vio con más intensidad fue en Panamá, que hubo ese choque tremendo porque las costumbres chiquitas son muy diferentes entre los panameños y los venezolanos, y cuando eso empezó a florecer, a aparecer esas grandes diferencias, pues entonces vinieron choques. Esas pequeñas diferencias que se volvieron grandes. Se volvieron grandes diferencias. Porque una cosa es cuando uno va de turismo, que vas un rato, o vas unas semanas, o puedes estar unos meses en un lugar, y otro es cuando ya te asientas a vivir y a convivir. ¿Cuál es, por su conocimiento de los venezolanos que viven estas circunstancias, que seguramente muchos de ellos llegan en calidad de pacientes también a su consulta? Sí. Le pregunto, ¿cuáles son los principales rasgos y características del problema desde el punto de vista económico? Las principales dificultades. Parecería evidente, obvia la pregunta, sí, hay problemas de empleo, problemas de ingresos, parece lógico, pero queremos saber algo más detrás de esta realidad. Sí, por ejemplo, últimamente han llegado personas que llegan con centavos de dólar. Llegan con centavos de dólar. Con nada. Entonces, precisamente, sí, con nada, con lo que tienen encima, ¿no? De hecho, yo por lo menos, yo llegué con 2 maletas. Y todas las propiedades, todas esas cosas están congeladas.
O sea, no sabemos ni qué va a ocurrir, ni hemos podido vender, nada de eso, ¿no? Entonces son circunstancias muy especiales. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, la economía, el dinero es la energía social. Si uno tiene poco dinero, tiene poca energía social. Entonces, si además de eso se monta que esta última camada que está llegando tiene que ver con un asunto de sobrevivencia. Las primeras razones para emigrar, y en parte yo estoy en ese grupo, fueron más que todo de seguridad, por razones de seguridad, por razones de protección de la vida, por razones de protección, virtualmente no eran económicas. Ahora la situación escapaban de la violencia. Más que todo de la violencia, sí, de la persecución, ese tipo de cosas. Y de la delincuencia. Y de la delincuencia, pues exacto, que estaba desbordada, ¿no? Entonces, pero ahora el asunto es de sobrevivencia. Es una migración por hambre. Por hambre, sí. Porque bueno, ya sabemos, los niveles de inflación llegaron a la época pre-Segunda Guerra Mundial, por cierto, en Alemania, ¿no? O sea, si comparamos el tipo de experiencia económica que se está viviendo en Venezuela, podríamos asimilarla a la de la preguerra en Alemania, que fue lo que trajo pues el movimiento de Hitler, ¿no? No sé hasta qué punto, por ejemplo, en estos momentos puede haber algún riesgo de eso, pero lo cierto es que esta desbandada, porque salen por miles, he estado viendo los videos, por ejemplo, en las mañanas, de cómo traspasan la frontera, y entonces, ¿qué trae eso también? Una incomodidad y un desorden en los países que están recibiendo. Evidentemente, y resquemores. Entonces resentimientos. Desconfianza, que también son de alguna manera el germen de la xenofobia, la que explotan los xenófobos, aquellos que promueven la marginación, promueven la incomprensión, la intolerancia con el distinto. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿qué encuentran los venezolanos aquí? ¿Qué han venido a encontrar? Porque muchos de ellos, hay que decir, en el año 2017, entiendo que por el Ecuador pasaron casi 250,000 venezolanos. Y hoy por hoy era lo que se estimaba. Entendemos que hay cerca de 60,000 o un poco más. Sí. ¿Por qué? Porque Ecuador fue usado más como un país de paso. De tránsito. De tránsito que de asentamiento. Pero esos 60,000 que se han quedado, en su opinión, ¿qué han encontrado? ¿Qué están encontrando? ¿Y qué tan fácil o difícil les resulta adaptarse al Ecuador? Sí, lo que hemos encontrado, por lo menos nosotros, que somos un equipo que trabaja, pues, digamos, asistiendo, investigando en relaciones humanas, lo que hemos encontrado es que la mayoría de los que se quedan acá es porque consiguen empleo. Consiguen un empleo, generalmente un empleo básico. O un subempleo. O un subempleo, también hemos visto muchos casos de subempleo. Entonces eso hace que, como no llevan una finalidad de que voy a tal país, ¿no?, sino que voy huyendo, cualquier lugar donde me reciban más o menos bien, pues ahí me asiento, ¿no? Porque todavía no hay el concepto de, sí, yo estoy huyendo, pero ¿hacia dónde? No hay el concepto hacia dónde, sino de dónde estoy escapando, ¿no? Entonces, por supuesto, Perú, por ejemplo, ofreció una política más abierta, más receptiva, ¿no? Entonces, mucha gente se ha ido a Perú. Muchos de los que estaban acá han migrado a Perú. Y otros se han asentado con subempleos, más que todo empleos de tipo restaurantes, tiendas, etcétera. El venezolano desarrolló en todos estos años de desconcierto, que yo creo que ya van como para 40 años de desconcierto en Venezuela, en esos años de desconcierto desarrolló una actitud de servicio. Entonces, es buen vendedor. Es buen, atiende bien. Se sacrifica. Correcto. Está dispuesto a hacer cualquier cosa que sea con tal de salir adelante, ¿no? Entonces eso hace que sea acogido por muchos empleadores porque les prestan un buen servicio y además no son tan exigentes, como están de alguna manera en el limbo de lo legal, ¿verdad? Todavía a veces se ven forzados no a aceptar muy claras. Condiciones Algunos ilegales, aceptados trabajar 12, 14 horas, recibiendo la mitad de la paga,
pero con eso logran mantenerse, o sea, con eso logran una mejoría frente a lo que ocurre en Venezuela. Ahora, ¿qué hemos tenido? Muchos casos de depresión, muchos casos, incluso intentos y suicidios. Recientemente, por ejemplo, supe de un suicidio en Chile. Un muchacho se lanzó de uno de los edificios desesperado por la misma situación de su empleo en que se encontraba, ¿no? Entonces, depende del estado inicial de la persona y de cómo también, qué tan fuerte o qué tan sólido puede ser desde el punto de vista de su personalidad, pues este tipo de riesgo se presenta. Y también hemos visto otro caso mucho más grave y mucho más serio, quienes se han dedicado a delinquir. Y se han dedicado a delinquir por dos razones. Una, yo tuve oportunidad de entrevistar a un delincuente y él me decía, es que ya en Venezuela no se puede robar. Y argumentaba, se había ido a Colombia y vino una temporada de Ecuador y se volvió a Colombia. Y decía eso, me lo decía así, con su cara muy lavada, ¿no? Me decía, en Venezuela ya no se puede robar, porque no hay a quien robar, ¿no? Entonces, es una situación realmente caótica, extrema, que yo creo que sí amerita, pues, de parte de la comunidad internacional, alguna toma de decisión seria y contundente, ¿no? No dudamos que las autoridades ecuatorianas están viendo todas las fases de la problemática, pero bien vale este diálogo para encender la luz, llamar la atención una vez más también de las autoridades respecto de esta otra cara de la migración. Hay un problema humano, evidentemente, y hay un problema de salud pública, evidentemente. Sí. Y esto no solo tiene que ver con el sufrimiento del migrante, también tiene que ver con la actitud de quien le recibe. ¿Cuál ha sido la actitud en términos generales? ¿Cuáles ve usted que son las trabas para esta integración humana que demanda este intercambio de sentidos, de reconocimientos, que demanda la relación entre el migrante y la comunidad que lo recibe? Sí, ha fluctuado. Por ejemplo, podríamos decir en el primer lote de migración, en donde quizás me puedo yo incluir, ¿no? Que fue una migración moderada. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso de mi esposa y yo, migramos estudiando a dónde íbamos a venir. O sea, vinimos a Ecuador, seleccionamos a Ecuador para venir, por otras razones más médicas, razones de contacto con la naturaleza, ese tipo de cosas, ¿no? El estudio del orgánico, esos son valores importantes para nosotros y elegimos venir a Ecuador. Esa primera migración también se caracterizaba porque la gente seleccionaba dónde ir. Fueron personas que tuvieron una visión de mediano y largo plazo y dijeron vámonos antes de que esto se ponga peor. Y tenían los recursos también. Exacto. Para analizar. Y contando con recursos para viajar, para estabilizarnos, para hacer planes, para proponer trabajar. Ya yo estoy trabajando en la Universidad de San Francisco y hago también consulta privada, toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, fuimos muy bien acogidos, te diría yo. Esa primera lote, más que todo profesionales, también mucha gente vino por el proyecto Prometeo, el proyecto universitario. Entonces, era una migración selectiva. En efecto. Esa migración, estamos profundamente agradecidos y satisfechos con el trato que hemos recibido de ustedes los ecuatorianos. Nos acogieron como hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Empezó a venir otra migración, ya no una migración planificada, sino esa migración desesperada. La desesperación lleva a los extremos. Lleva a los extremos o de una depresión, o de hacerse agresivo, o de querer imponer el gentilicio sobre el gentilicio de quienes nos están recibiendo. Y entonces ha habido reacciones de distinto tipo. Incluso muchas personas, por ejemplo, también sintieron que venían a quitarles el trabajo. Entonces hubo, y de hecho hasta fue público, incluso varias situaciones que se han presentado en los medios de comunicación, ¿no? En donde se ha generalizado el fenómeno ya
a todo el gentilicio venezolano y no solo a lo que particularmente pueda hacer alguien que en estado de desesperación pueda o bien cometer delito o bien entrar en un trabajo para sobrevivir en condiciones ilegales. Hemos establecido contacto con Adriana Jiménez, psicóloga y consultora de proyectos de cooperación internacional venezolana, vía Skype desde Santiago de Chile. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación, Adriana Jiménez. Y estamos conversando aquí con el doctor Luis Arocha, psiquiatra venezolano, sobre el tema de la migración. Quiero trasladarle también la inquietud. La pregunta es, ¿cuáles son los principales rasgos del fenómeno migratorio venezolano, aquellos que deben encender la alarma y la atención pública sobre cómo enfrentar y cómo recomendar y cómo desarrollar, sobre todo, una suerte de pedagogía pública para hacer que el fenómeno de la migración sea bien manejado, bien gestionado, bien tratado? Buenos días. Buenos días, agradecida por la invitación. En principio, y un poco retomando todo lo que he escuchado de los otros entrevistados, yo diría que el tema migratorio en este momento, en el caso de Venezuela, tiene que ver un poco más con esa necesidad de los venezolanos, la necesidad que tenemos de mejorar la condición de vida. Yo, para un poco poner en panorama lo que está sucediendo, el salario mínimo en Venezuela en este momento es $1 o $2 al cambio no oficial del dólar, por lo cual, para que una persona pueda llegar a Ecuador, a Perú, a Chile, etcétera, tendría que trabajar muchos años para reunir una cantidad, si se quiere, mínima o que le facilite esa llegada. Como decía el doctor, hace unos años la migración era totalmente diferente y en estos momentos es simplemente huida, estampida de venezolanos. Todos los días vemos videos de cómo atraviesan por Cúcuta. De hecho, Mike Pence en este momento, en su visita a Brasil, visitó los refugios de los venezolanos viendo cómo bajan a Brasil y Manaus y todas esas ciudades, las más cercanas a la frontera norte de Brasil, están llenas de venezolanos en condiciones infrahumanas. Digamos, el venezolano está migrando en esas condiciones porque es mejor eso que estar en este momento en Venezuela. Entonces, yo diría que es un tema de tensión entre abandonar esa inseguridad y esa violencia en la que se vive permanentemente en este momento allí, inseguridad institucional, inseguridad física e incluso inseguridad de tu salud, entre esta otra tensión de iniciar una nueva vida, iniciar un nuevo contacto cultural, adaptarse, etc. Yo quiero agradecer a Adriana Jiménez. Penosamente, como ustedes lo han visto, tenemos un retraso enorme entre el audio que emitimos en el Ecuador y el que escucha nuestra invitada allá. Es casi como sentarse a escribir un correo electrónico. Va a ser muy difícil mantener un diálogo en esas condiciones. Volvemos con el doctor Luis Arocha, psiquiatra venezolano, residente en nuestro país y estudioso desde el punto de vista clínico-médico de este fenómeno de la migración venezolana. Dos preguntas fundamentales. La primera, ¿qué esperaría la comunidad venezolana en el Ecuador de las autoridades? ¿Qué medidas, qué cosas que no se hayan hecho podrían hacerse a favor de los refugiados económicos de Venezuela en el Ecuador? Y la segunda se la formulo luego. Ok, sí. Un aspecto importante es una ley de la naturaleza. Todo está conectado. Entonces, de alguna forma, este tipo de fenómenos nos impacta con eso.
Es decir, yo creo que esta es una excelente oportunidad para que las distintas naciones, las Naciones Unidas y Ecuador, Colombia, Perú, la misma Venezuela, tomen en consideración que las fronteras son un hilo permeable y que ya evolutivamente el ser humano vivimos en un mundo globalizado y que por lo tanto ya no podemos evitar los roces, sino que más bien, en vez de evitar los roces, tener políticas claras de cómo manejar ese transhumiaje, ¿verdad?, del ser humano. Fíjate que, por ejemplo, ya está avanzada la Comunidad Europea. Hay proyectos en Latinoamérica también de unir los distintos países. Creo que esto va a ser una maravillosa oportunidad para mejorar eso, para poner el pensamiento político en esa realidad, que ya no podemos vivir separados como vivíamos anteriormente, que las fronteras eran un límite extraordinario desde el punto de vista cultural. Uno de los fenómenos interesantes es que a cualquier país del mundo que uno vaya hoy en día, vas a ver las mismas cosas. Cuando nosotros éramos jóvenes, quizás tú también estás ahí en ese lote, ¿verdad? Uno iba, por ejemplo, iba a Chile y veía trabajos mapuches, etcétera, etcétera. Cada país tenía como su signo que no encontraba sino en ese país. Ahora eso se acabó. Las fronteras se permearon y se permearon desde todo punto de vista. Se permearon desde el punto de vista de las personalidades de cada uno de nosotros. Es decir, el gentilicio ya está tendiendo a un gentilicio universal. Y ese reconocimiento debería tener contrapartida en políticas públicas. Exacto, en diseñar políticas culturales. Políticas públicas que tengan en cuenta que estos fenómenos ocurren y van a seguir ocurriendo. América Latina siempre ha sido una zona muy inestable. Y cuando digo América Latina, digo todos los países. Lo que está pasando ahorita en Venezuela, pasó en su momento en Chile, con otro signo político, pero igual, pasó en Argentina, pasó en Brasil. Es decir, siempre estamos expuestos a este tipo de cosas. Entonces, en la medida que podamos tener políticas más consistentes, más no de partidos, sino políticas humanas, dirigidas a esa unificación de criterios, favorecer los intercambios de gentilicio, dejar de creer que nuestros gentilicios son verdades y son naturales. No, son costumbres que nosotros vamos asignando en la medida que vamos viviendo en una región. Entonces, este intercambio transcultural yo creo que va a ser como todo lo malo tiene su lado bueno y todo lo bueno tiene su lado malo. Puede ser enriquecedor. Esto debe tener un lado bueno que yo creo que va a ser muy interesante cuando sirva para estrechar más los lazos humanos. Hay una pregunta que quizá no tenga respuesta y es ¿cuántos venezolanos van a constituir familias en el Ecuador? Venezolanos o venezolanas. Se van a casar, van a tener hijos en el Ecuador y van a generar nuevas raíces binacionales que van a ser precisamente el resultado de estos puentes culturales y de este enriquecimiento que nos merecemos todos en estas circunstancias. Sí. Última pregunta, ¿cuál es la salida para Venezuela? Y no puedo dejar de preguntarle, ¿qué cree usted que ocurrirá en su país? Es difícil, no hay una bola de cristal, no se sabe, claro. Pero ¿cree usted que variará la situación en Venezuela? Variará en algún momento, porque no hay nada permanente, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Entonces, indudablemente que vendrán cambios que, bueno, a lo mejor se estabilizará este tipo de política general o de concepción de la vida. Iremos en ese caso como una especie de... Pero hablamos de cambios políticos. Sí, cambios políticos que implican cambios sociales, porque claro. Otra de las cosas importantes que nosotros estamos investigando es cómo interaccionan las distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, lo político generalmente se ha separado de lo sociológico, de lo económico, pero no, todo eso está casado. Todo arrastra consecuencias. Una decisión económica arrastra decisiones políticas. Una decisión política arrastra decisiones económicas. Y así, ¿no?
Entonces, puede ser que se estabilice hacia una especie de Cuba, dicen algunos, o puede ser que haya un viraje completo y ahí veremos, dependerá de la astucia y la capacidad de aprendizaje fundamentalmente de los líderes. Todavía desafortunadamente estamos en manos de líderes, ¿verdad? O de esos líderes. O de esos líderes. Yo creo que una de las cosas que necesita cambiar el mundo es el liderazgo político. O sea, poner gente más preparada, poner gente más centrada, poner gente más humanista. Luis Arrocha, psiquiatra venezolano, residente en nuestro país, nos ha acompañado para tratar este tema, el tema de la migración venezolana en Ecuador, que sigue siendo un tema permanente. No concluye aquí, seguiremos hablando de esto, es una realidad que nos compete a todos. Y cuando hagamos un corte, luego de este corte, Sebastián Edwards, doctor en economía, investigador chileno-estadounidense, nos hablará esta mañana sobre su conferencia titulada Desafíos y Oportunidades América Latina 2020. Hacemos un brevísimo corte y volvemos.